Violencia y maltrato entre iguales en el ámbito escolar. El llamado acoso moral constituye en la actualidad un grave problema social, cultural y educativo, derivado en cierto sentido del concepto de violencia simbólica o violencia psicológica, que ha adquirido particular relevancia a partir de la publicación del libro Acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, de Marie-France Irigoyen, el cual se convirtió en bestseller en Francia, trascendiendo rápidamente sus fronteras. Allí, la criminóloga y escritora nos dice que la posibilidad de destruir a alguien solo con palabras, miradas o insinuaciones es lo que se llama violencia perversa o acoso moral. Desde esta perspectiva, el acoso moral es una manifestación constante y en ocasiones progresiva de comportamientos abusivos, palabras, actitudes, gestos o escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad, la estabilidad emocional, así como la integridad física y psicológica de un individuo. Se utiliza la expresión círculo perverso en el sentido de que este fenómeno es caracterizado por una serie de prácticas y comportamientos deliberados, reiterativos y progresivos por parte del agresor, cuyo fin, implícito o explícito, es provocar incertidumbre, inseguridad y ansiedad en la víctima, provocándole una actitud reactiva y defensiva que, a su vez, genera nuevas tensiones que retroalimentan y escalan los niveles y modalidades de violencia entre individuos y entre grupos. En el proceso gradual de acoso moral o maltrato psicológico, el propósito inicial del agresor es sorprender y paralizar a su víctima, creándole confusión e inseguridad, dejándolo sin recursos para evitar que reaccione oportunamente y se defienda como lo haría en un proceso normal y corriente, por lo cual el agresor puede socavar paulatinamente la estabilidad de su víctima. El aspecto de perversidad de este acto no necesariamente proviene de un claro trastorno patológico del agresor o de una incapacidad psicológica de la víctima, sino de la fría y a veces agresiva racionalidad requerida por la posición de poder organizacional, jerárquico, institucional o corporativo en la que se encuentra el jefe o líder, la cual se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos e iguales, característica propia de las relaciones verticales de poder. Sintéticamente, las víctimas de la violencia simbólica, del acoso moral o de la manipulación perversa, según se les prefiera denominar, no solo aprenden a soportar, resistir y contrarrestar dichas estrategias, técnicas y recursos propios del poder que padecen, sino que también llegan a aprender sistemáticamente a utilizarlas para, en su momento, ejercerlas sobre otros, sea en el mismo contexto de la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo o en las relaciones de pareja. Estas situaciones habituales, como verdaderas escuelas de la vida, encuentran su fundamento en las experiencias propias de subordinación cotidiana, en las estrategias de resistencia, así como en la enorme influencia seductora de los medios masivos de comunicación y en el aprendizaje por observación. No es inconcebible pensar que muchas de las víctimas de esta modalidad de violencia y poder, denominada acoso moral, pueden llegar a convertirse en algún momento determinado en agresores reactivos, reproduciendo el círculo perverso de la violencia y el poder, como es el caso de niños maltratados, en su momento hijos y o alumnos, que llegan a convertirse en padres, parejas
o maestros golpeadores. De la misma manera, existen trabajadores explotados, subordinados y humillados que pueden llegar a convertirse en patrones, supervisores o capataces crueles, revanchistas, vengadores y resentidos, que repiten y ejercen sobre otros la violencia y el poder despótico del que en un pasado fueron víctimas. Es por ello que no solo podemos llegar a ser víctimas del acoso moral, sino que incluso podemos llegar a utilizar un proceso similar y perverso para acceder, conservar, ejercer o defender un lugar privilegiado en la compleja red de relaciones de poder. Esto se vuelve destructivo a lo largo del tiempo, de acuerdo con la frecuencia y la repetición del acto, ya que las consecuencias circulares y escalables de la violencia psicológica requieren que el individuo perverso sea sistemáticamente autoritario y abusivo, sin cuestionarse nunca a sí mismo, evadiendo así la compasión y el respeto a los demás. En grado extremo, este tipo de individuos despóticos necesitan rebajar a los demás, no solo para ocupar y defender su posición de poder y privilegio, sino para autoafirmarse, por lo que requieren de una posición que alimente su necesidad de admiración y aprobación a costa de humillar a los demás, haciéndoles sentir su poder y evitando cualquier titubeo, contradicción, sentimiento de culpa o conflicto interior al descargar sobre los otros la responsabilidad de lo que no le funciona o no le favorece. Cuando se habla de violencia escolar, especialmente si nos referimos a la información que proporcionan los profesores sobre los episodios violentos que ocurren en sus escuelas y particularmente en su salón de clases, suele definirse aludiendo a diferentes situaciones como el robo, los actos vandálicos o, de forma más alarmante, a las agresiones dirigidas contra los mismos profesores. Sin embargo, la mayoría de episodios de esta naturaleza suelen ser menos importantes en términos cuantitativos y cualitativos que otras formas de violencia que se producen entre los mismos alumnos. Aunque efectivamente los actos violentos y vandálicos suelen producir una gran alarma social y por tanto una llamada a tomar medidas inmediatas, principalmente de carácter legal, represivo y sancionador, con pocas esperanzas de cambio real, en realidad estas no son más que una parte reducida de la totalidad de situaciones violentas que se producen cotidianamente en el ámbito escolar, siendo muchas de ellas sufridas en silencio por las víctimas y no denunciadas ni registradas en ningún tipo de reporte, investigación o seguimiento de caso. Por ello, es importante adoptar una perspectiva tal de la violencia que nos permita observar cuidadosamente las situaciones cotidianas, el carácter específico de las relaciones, los individuos involucrados en tales procesos, así como las condiciones favorables y las consecuencias que dan lugar a determinados comportamientos antisociales. Esto con el fin de crear categorías de análisis que nos permitan introducir una nueva perspectiva más integral de tal problemática para proponer alternativas de cambio y opciones de intervención psicológica y educativa, particular y específicamente en las escuelas de educación media, secundarias, preparatorias y bachilleratos en general, en donde este problema se muestra con su mayor crudeza y que se ha agudizado en los últimos años. A continuación, mostraremos algunos de los casos y situaciones que se presentan con cierta frecuencia y que son típicos del bullying, o también llamado violencia y maltrato entre iguales, particularmente en situaciones propias del ámbito escolar,
en donde este fenómeno social de violencia se manifiesta con su mayor crudeza, porque precisamente estos jóvenes que ahora agreden y acosan de esta manera, probablemente puede ser que haya sido una temporada juvenil, pero en muchos casos las situaciones empeoran y las escuelas se convierten, sin ser su propósito, en ámbitos propicios para el desarrollo de comportamientos delincuenciales e individuos que se convierten en un serio problema para la sociedad, para sus familias e incluso para sí mismos.